Les deseo todo, por supuesto, muy buenas noches y que esta sea también una fructífera jornada en donde todos aprendamos sobre este interesante tema contemporáneo de la producción científica y, bueno, la redacción del artículo. Un abrazo para todos y vamos a comenzar. Yo le había propuesto al doctor Frank esta tarde que nos permitiera unos primeros minutos porque, o sea, soy de los que piensa que el aprendizaje con modelos tiene muy buenos resultados y a todos nos hace bien. Bueno, yo tomé un artículo de una revista, o sea, un buen artículo de una buena revista para traerlos acá y proponerles a ustedes el análisis muy breve. O sea, yo les voy a hacer algunos comentarios muy breves del artículo y quiero que observen del artículo por sobre todas las cosas cómo el artículo está construido, cómo concibieron el artículo, cómo estos autores resuelven la problemática de presentar la información y hacernoslas en definitiva llegar de la manera más diáfana posible. Vamos a comenzar primero por el título. Lean el título. O sea, y la sugerencia que le estoy dando es que lo analicen después, pero quiero hacerle primero algunos comentarios para dirigir la atención de ustedes hacia esos. Vean primero el título. El título tiene 12 palabras. O sea, es un título muy sencillo. Nos habla de las competencias digitales de los graduados en titulaciones de maestro. Ya nosotros ahí, en esto nos llevamos una idea exacta de qué es lo que vamos a encontrar en el artículo. Y esa es la idea de un buen título. Pocas palabras, sencillo, conciso, preciso y que, bueno, y que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con las competencias digitales de esos graduados? Esa es una primera idea. Segundo, vamos a dirigirnos al resumen. Vean que en el resumen realmente yo resalté en amarillo algunas cosas. No lo resalté todo, pero vean en el resumen lo siguiente. Por ejemplo, la formación inicial de los maestros contempla las competencias TIC o digitales como un aspecto de gran relevancia en su preparación profesional. Eso, digamos, es decir, este artículo trata sobre este tema y es enunciar el tema. Ahora, lo que viene a continuación, sin decir en realidad qué es el objetivo, ya nos están diciendo qué es lo que persigue, qué es lo que va a ocurrir en el artículo. Esto que yo resalté en amarillo con un sentido de resaltar lo que hablábamos ayer del tipo de estudio, del enfoque metodológico, está ahí. Se opta por una aproximación de carácter cuantitativa. ¿Basado en qué? Bueno, entonces nos vienen y nos dice cuáles son los métodos que esencialmente se utilizaron. Después dice que participaron 362 estudiantes de 14 universidades. O sea, nos están diciendo que hay una amplia muestra ahí. Y los resultados obtenidos muestran, y más adelante nos insisten en la significación de esos resultados. Vamos moviéndonos seguidamente hacia la introducción. Y vean que era una de las cosas que hablábamos ayer. O sea, cómo debe empezar un buen artículo de una manera atrayente, de una manera que nos motive su lectura. Y miren cómo comienzan estos autores. En este momento, o sea, ya nos está situando en la contemporaneidad. Hay un acuerdo que se extiende a todos los sectores sociales, en que los maestros deben poseer las competencias digitales necesarias para aprovechar el potencial pedagógico de las tecnologías emergentes en los diseños instructivos, en el desarrollo del currículo y la evaluación de los aprendizajes. De hecho, se han realizado distintas propuestas, o sea, ya los autores nos ubicaron y van a comentarnos la propuesta, o sea, va a dónde, a los antecedentes. Sin preámbulo, va directo porque están utilizando, es como si estuvieran
muy apremiados porque el espacio es limitado y se les acaba. Entonces, nos dijeron el tema, nos están remarcando la importancia de ese tema y de inmediato van a presentarnos los antecedentes que hay en esta idea, en este tema, perdón. Inmediatamente, bueno, hay otro párrafo intermedio donde en el que yo resalté de ese párrafo lo que nos viene siendo o viene marcando el sentido, una suerte de pregunta, de problemática que nos mueve, que nos lleva al sentido del fundamental del artículo. Ahora, el siguiente párrafo que comienza, si bien existen diversas propuestas y modelos para el análisis de las competencias digitales, muy conocidas en la literatura pedagógica a nivel internacional, nos parece pertinente utilizar el modelo de PAC. O sea, y ahí empieza a hacer el análisis de quiénes se han referido, quiénes han utilizado este modelo con una amplia muestra. Observen la amplitud de la muestra que está señalado ahí. Bueno, yo francamente no las conté, los invito a que ustedes cuenten las referencias que aparecen ahí en este párrafo, que es el párrafo siguiente. Siguiente, un poquito más arriba. Adelanta un poquito para que lo podamos ver. Adelanta un poquito, donde dice, si bien existen diversas propuestas, ahí, en ese que viene entrando ahí, en ese párrafo que está a continuación de lo que está resaltado. O sea, yo les invito a ustedes que cuenten esas referencias que hay ahí, pero tengan en cuenta que este artículo fue publicado en el año 2016. Observen el detalle de las referencias que se están utilizando aquí, de qué años son. O sea, otros estudios a nivel internacional que han optado por enfocarse en la línea de dicho modelo, la podemos encontrar y fíjense que todos hay un solo trabajo que está aquí dentro de este grupo, que es el 2011. Todos están dentro del 15 y del propio año en que se escribe y se publica el artículo. Esto a mí me parece muy interesante en que ustedes lo analicen y lo vean de esa manera. O sea, estos son los antecedentes y que de hecho sirven de referente, pero para que ustedes vean la variedad y para que vean la actualización que tienen estas fuentes. De inmediato seguimos para la página siguiente y en la página siguiente les resalté donde queda la clarificación rápidamente establecida de las dimensiones. O sea, en otro estudio, o sea, en otras consideraciones pudiéramos pensar que pudieron haber sido los indicadores, etc. La cuestión es que yo creo que los términos no son lo importante. Lo importante es que se nos está presentando cuáles son los aspectos que van a ser evaluados, que van a ser contrastados en la experiencia de aquella muestra, de aquellas, o sea, estudiantes de aquellas universidades que se mencionaron. O sea, ahí está muy claramente establecido las 7 dimensiones. Al final de esta misma página están los objetivos y ellos mencionan, o sea, de ahí se salta para la siguiente y se mencionan 2 objetivos en la evaluación de este modelo, ¿no? Ahora, veamos que en el tercer punto, en la tercera sección del artículo, o sea, dedicada a la metodología, ahora se explica con detenimiento el tipo de estudio, qué método se utiliza, y que se aclara además lo que les estaba diciendo ayer. O sea, se colocan referencias también para aclarar
si voy a utilizar un modelo de tipo metodológico, una escala valorativa, etcétera, y ya ha sido hecha, ha sido concebida, bueno, usted sencillamente referencie de dónde usted la toma y lo refleja acá en la metodología. Vuelven a aparecer en este caso aquí las dimensiones, las vuelve a precisar, las dimensiones y los ítems que se relacionan con esas dimensiones. Esos ítems van a estar en los instrumentos. Aclara a continuación de presentar las 7 dimensiones y dice, es un cuestionario tipo Likert con 5 categorías y pasa a explicar las categorías en esa escala de Likert. Y caemos en lo que ayer yo les insistía. Inmediatamente están presentando la confiabilidad que tiene la escala que van a utilizar probada con la aplicación del alfa de Cronbach. Y fíjense que obtuvieron el 0,938 de fiabilidad en esa escala, lo cual es muy bueno, muy confiable. O sea, estamos ya no, el lector llegado a este momento tiene, a mi modo de ver, la certeza de que se está enfrentando y de que va a leer, que va a utilizar y va a consultar un artículo que tiene una excelente factura y que tiene un proceder científico con, o sea, muy correcto, de muy buen basamento. Vuelve entonces a explicar aquel dato general que nos dieron en la introducción, que nos dieron y que habíamos leído que eran 362 estudiantes y el número de universidades. Bueno, ahora viene ya desmenuzada, ¿no?, la cantidad de estudiantes por cada una de las universidades que participaron en esta evaluación. O sea, ahora se explica cuántos son, de qué especialidad, cómo está dividido por sexos, cómo están las gradaciones por edades, en fin, eso es un dato que aparece ahí porque nos están dando los distintos estratos que están dentro de esa muestra, cómo está caracterizado. Y eso es una información que es bueno que los investigadores la manejen, que los investigadores la expongan. En los resultados, veamos cómo aparecen entonces, o sea, la información. O sea, lo que me interesa es que formalmente nosotros veamos la solución que se les dio a la presentación de lo que se ha obtenido de la aplicación de estos instrumentos. Entonces, veamos aquí, en primer lugar, bueno, la tabla 1 que está dirigida a las habilidades digitales específicas en las que los alumnos se sienten preparados. Entonces, les pido que después en el ejercicio, que después al final, bueno, ya este es uno de los ejercicios que les estoy pidiendo que hagan, que es ver el artículo por dentro, o sea, relacionar como si ustedes fueron evaluadores del artículo, una cosa con la otra, contrastar, relacionar, establecer el análisis en ese orden. Vean qué características, o sea, qué relación guardan en la presentación de cada una de estas tablas con los resultados sintetizados y sistematizados ahí con los objetivos, que ayer les llamaba la atención en que el objetivo era una categoría, era un elemento de carácter integrador, de carácter rector durante todo el artículo y que nos permite darle unidad, darle coherencia y que tenga un tratamiento uniforme, un hilo conductor durante cada uno de los momentos y cada una de las secciones, de cada uno de los momentos de la investigación y cada una de las secciones que componen la elaboración de una publicación, de un artículo científico. Entonces, acá seguimos buscando, o sea, viendo muy por encima cómo se nos presentan esos resultados. Después se están haciendo algunos muy breves comentarios aquí de la información, presentándonos la información
En la tabla 2 ya vienen elementos de carácter estadístico donde nos presentan la media y la desviación típica en todos los ítems. Ahí están presentados para que se pueda manejar con toda profundidad, en fin, y se hace, o sea, un resumen al final de la escala de Likert, la respuesta. Bueno, aquí está el porcentaje de respuesta a cada ítem de las dimensiones del modelo que se ha escogido. Al final, o sea, en la tabla 3 vienen las medias de las dimensiones y del total, vienen las medias obtenidas de las diferentes dimensiones en el modelo que se ha aplicado y viene la discusión y las conclusiones. O sea, en este modelo de artículo, para esta revista, se exige que la discusión y las conclusiones vienen unidas. O sea, y se han establecido esa unión, esa unidad. O sea, fíjense que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos, porque en ese párrafo, en esos 10 párrafos se está haciendo el análisis y se está haciendo la valoración general o la generalización de lo que ayer nosotros hablábamos acá en relación al, vamos a decir que al nivel de profundidad, de generalización que debe tener una conclusión. Si no, observen el último párrafo, ese es el momento de cierre que los autores dicen, para concluir, en relación a los objetivos propuestos, vean cómo van de nuevo y se remiten los autores a los objetivos. Y los datos recogidos en el estudio relativo al alumnado que se encuentra terminando la titulación de maestro se pone de manifiesto que, y entonces ya nos dan ahí el veredicto final de cuál es la valoración a la que llegan los autores en este artículo. Entonces, yo, colegas, les insisto en que ustedes lean, traten de leer el artículo, pero no con el propósito de informarse del tema, sino como para que ustedes vean cómo fue elaborado, cómo los autores resuelven la problemática de presentar cada uno de los elementos que ayer nosotros comentamos ante ustedes. Teóricamente la importancia que tenían, cómo se hacían, cómo nosotros los recomendamos, y vean acá un ejemplo de cómo lo logran en correspondencia con las exigencias de una determinada publicación científica contemporánea. Ahora un muy breve comentario final en las referencias. Observen ahí que yo les puse un dato, o sea, el 56% de las fuentes que están ahí mencionadas están ubicadas dentro de los últimos 5 años. O sea, usted tiene que tener una información con determinadas exigencias, con determinadas características. Y es precisamente, colega, al tema al que le vamos a dedicar la sesión de trabajo de hoy. Este tema de la referencia es tan importante que a veces la lectura, la citación y el trabajo con un artículo que usted haya publicado en alguna revista depende del manejo, depende de la selección y depende de cómo usted utilice las referencias en su artículo. Por eso quisimos dejarle, o sea, a esta temática que es bien importante en la contemporaneidad, el espacio, un espacio preferencial para analizar la misma, porque hay, y aún así nos van a quedar muchísimas cosas que les voy a sugerir lectura, les voy a sugerir análisis, y porque siempre nos va a ser insuficiente el tiempo y nos va a ser insuficiente las condiciones que tenemos en este curso de 4 encuentros para analizar todo esto con la complejidad, con la integralidad que realmente esto necesita. Antes de adentrarnos ya en
en el contenido de lo que tenemos para hoy, yo les preguntaba por la tarde al doctor Frank si teníamos médicos, enfermeros, médicos, o sea, personal de la salud entre los que estamos compartiendo en este curso. Porque si es así, entonces yo les debiera entonces buscar, o sea, que las tengo y les debo compartir otro tipo de información en especial, de manera particular para los profesionales de la salud, porque las revistas, o sea, tienen de este sector, tienen normas muy específicas que están de cierta manera también estandarizadas en el mundo entero y no son exactamente las mismas normas de las que estamos hablando de una manera bastante extendida dentro del ámbito de las ciencias sociales y de las humanísticas, a las que se acoge más bien los ejemplos, los elementos. Mire, tenemos aquí a Varinia, que es enfermera. Entonces, Varinia, yo le voy a estar compartiendo cosas especialmente para usted. Mañana, durante el día, a Varinia le voy a hacer llegar algunos elementos, algunas fuentes que van a ser importantes para él. De todas maneras, la lógica, el sentido de todo lo que estamos diciendo funciona para ellos. Lo que pasa es que la singularidad de las revistas científicas de salud son diferentes a las demás revistas de otros sectores. Ustedes, por ejemplo, la revista de salud tiene una norma bibliográfica que es propia de ellos. La estructura de los artículos sí es la misma exacta. Dice Danilo que medicina también, o sea, otros profesionales. Bueno, con colegas, yo con muchísimo gusto mañana les voy a estar compartiendo algunos elementos que van a ser útiles especialmente para ustedes. Y después les insisto en algunas fuentes que hoy les voy a recomendar que son de consulta general, pero dentro de estas fuentes también hay elementos que son de importancia y que son atractivos para los profesionales de la medicina. Entonces quería hacer esta salvedad porque cuando ustedes lleguen y comiencen a ver cosas que yo voy a explicar hoy, porque uno de los puntos donde se diferencia donde tiene su singularidad y su particularidad las revistas de carácter médico es en este tema que vamos a hablar hoy. Entonces quería comenzar también haciendo esta salvedad, esta precisión, que me parece que es útil para todos en sentido general y que no tengamos un ruido, algo que nos dificulte nuestra comunicación y seamos lo más preciso, lo más exacto, más útil posible también que sea el contenido que hoy estamos presentando para el desarrollo, para el desempeño profesional de todos los que estamos compartiendo en este espacio. Entonces, comenzando, colegas, con este tema, las referencias bibliográficas. En la siguiente lámina, vamos a ir bien rápido, partimos de hacernos la pregunta de qué son en definitiva las referencias bibliográficas. O sea, a qué hacemos referencia cuando nos referimos a las referencias bibliográficas. Yo les comparto esta definición. O sea, esta definición en la que utiliza nuestra revista, la revista de la que soy director, utiliza esa definición que está ahí. Es la lista imprescindible. Fíjense que no es cualquier lista, es la imprescindible, con la información completa y exacta. O sea, no puede estar información incompleta y no puede haber una cosa donde va la otra. O sea, la información tiene que estar completa y exacta. ¿Acerca de qué? Acerca de todas las fuentes que han sido citadas, que han sido referidas en el texto, que permite identificarlas, que permite localizarlas. Posteriormente, si el lector se encontrara ante tal necesidad. Yo estoy seguro que muchísimos de ustedes, llegado el momento, están leyendo un libro, están leyendo un artículo científico y se han encontrado una determinada precisión y que el autor de ese artículo le señala la fuente de donde lo ha tomado, de donde lo ha extraído.
Y nosotros en múltiples ocasiones decimos, bueno, de esto necesito más y voy a buscar esta fuente. Entonces, por eso es por eso es tan importante y las revistas son tan exigentes en el sentido de que esa información que se presente sea verídica, sea objetiva, tenga la descripción necesaria, porque nos permite la ubicación posterior con exactitud de la fuente de la que se ha mencionado, de la que se ha hablado. Yo estoy convencido de que una lectura de un artículo y que usted haga este ejercicio del que estamos hablando y no encuentre la fuente en correspondencia con la descripción que le hicieron, la primera respuesta, la primera actitud que tiene el lector, revisor, es de desconfiar, es de rechazar aquello que le apunta en esa dirección, porque no ha sido verídico, no ha sido exacto. Entonces, es muy importante el hecho de que en los artículos científicos, cuando usted habla de, ahora vamos a hablar de la diferencia que existe entre referencia bibliográfica y bibliografía. Pero es muy importante, colega, que en el caso del artículo científico, los artículos científicos manejan, en el 90 y tantos % de ellos, manejan referencias, no manejan bibliografía. Las bibliografías son para los ejercicios académicos de tesis, de memorias de esta naturaleza, de doctorados, etc. En los artículos científicos se utilizan referencias bibliográficas que hace alusión a que nosotros mencionemos y que en esa lista estén todos los autores y fuentes que fueron mencionados o citados dentro del texto y que no aparezca tampoco ahí alguien que no está, o sea, la correspondencia tiene que ser de un 100% entre los que manejamos, entre los que utilizamos dentro del texto y los que aparecen al final de esa lista. Entonces, para tener un ejemplo sencillo de una referencia bibliográfica, ahí les anoté al final, y por cierto, es casi, a mi modo de ver, para los investigadores, como una Biblia, esta obra de este colectivo de autores. Generalmente, las personas, uno se dice a otro, tú consultaste ya el Sampieri. Bueno, sí, es el Sampieri, pero con Sampieri hay otros dos autores. Entonces, ¿cómo se describe, cómo se refleja esta obra? Del modo en que ahí aparece al final. Para ponerle un ejemplo, ahí están los apellidos de cada uno de los autores seguidos de una coma y la letra inicial del nombre de cada uno. Entre paréntesis, el año, metodología de la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Este libro, al ser un clásico, tiene varias ediciones. Bueno, esta que estamos haciendo alusión aquí es la 6ª edición. Entonces usted especifica que esa del 2014 que usted ha utilizado es la 6ª edición. Para quien lo vaya a buscar detrás de usted, para quien le requiera una precisión en una página que usted mencione o en un tópico que usted mencione dentro del libro, lo pueda ubicar con facilidad, ubicándose en la misma edición que usted utilizó. Esa, ¿dónde se hizo? Se hizo en México. ¿Y quién lo editó? Lo editó McGraw-Hill. Entonces, ya nosotros tenemos ahí la descripción correcta, completa, precisa, como dice arriba, de una fuente. Es así como se debe proceder en todos los casos, en el 100% de los casos de lo que usted refleje en un artículo, debe tener una descripción completa, debe tener una descripción correcta. Si queremos o si tenemos condiciones, tiempo y dedicación, también les invito al artículo que les pedí que vieran su construcción, que vieran su escritura por dentro. Les invito a que también vean cómo fueron descritas, cómo fue descrita la referencia en ese artículo. Si van a hacer un análisis más en profundidad, entren a la revista, descarguen las normas para autores, para que vean entonces cómo estos autores se apegaron, trabajaron en correspondencia y con fidelidad a las normas para autores
de dicha revista. O sea, me parece que sea esta primera parte, esta conceptualización que hemos hecho, que nos sirva de punto de partida para el entendimiento, para partir de un concepto que nos sirva de base común para todos. ¿Qué entendemos por referencia bibliográfica? Ahí está nuestra definición. La compartimos con ustedes y sobre esa base continuamos adelante y vamos a la próxima cita. O sea, perdón, a la próxima lámina que recogimos en la próxima lámina. Bueno, vamos a hablar de por qué son tan necesarias, por qué es tan importante, por qué se le presta tanta atención en la contemporaneidad al asunto de la referencia bibliográfica en los trabajos académicos y por supuesto también en los artículos científicos. Vean ustedes el análisis crítico que se hace de una tesis de grado para que vean qué importancia se le presta al basamento, a las fuentes que nutrieron el saber, la conducción metodológica de la tesis. Y es muy importante en ese sentido. Por eso vamos a detenernos un momento en la importancia que tiene, la significación que tiene las referencias bibliográficas en los trabajos académicos. En primer lugar, estamos hablando de que la utilización correcta, oportuna, precisa y juiciosa de la referencia bibliográfica propicia la sustentación teórica, metodológica del trabajo que está hecho. Recuerden que nosotros habíamos hecho mucho énfasis en la relación que existe entre proceso investigativo y artículos científicos. Entonces, si nosotros llevamos al artículo científico lo que hemos hecho, el decursar de un proceso investigativo, entonces ese proceso investigativo siempre ha llevado un diseño, una búsqueda, una exploración, y esa exploración nos ha llevado a sistematizar un marco teórico referencial, nos ha llevado a caracterizar el estado del arte en esa temática en particular. Bueno, las referencias bibliográficas nos sirven a nosotros para brindar esa sustentación. Nos sirven a nosotros, como vimos muy brevemente en el ejemplo anterior, para esa misma sustentación en los elementos conceptuales, en los elementos teóricos básicos para toda la construcción, para toda la modelación de un resultado que va a venir después, también nos va a pedir, nos va a posibilitar, nos va a propiciar el desenvolvimiento metodológico de la investigación, el proceder metodológico de la investigación, que se refiere al tipo de estudio, al enfoque que se lleva, que se aplica a cada uno de los métodos, a la elección correcta de las técnicas, la elaboración, la concepción de cada uno de sus instrumentos que usted, o sea, que el investigador va a utilizar en este sentido. Todo esto lleva a alinearse con un determinado autor, con una determinada obra, y decir cuál es el sentido, cuál es el rumbo que usted como investigador ha seguido. Bueno, esto lleva a una clarificación para que este elemento como producto científico final llegue a un lector y el lector tenga un entendimiento claro de qué se hizo, cómo se hizo y el rigor con el que se haya trabajado. Este es un elemento muy importante y que lo propicia las referencias bibliográficas. En segundo lugar, nos permite a nosotros la refutación oportuna o la afirmación de postulados científicos. En muchas ocasiones, o sea, el inicio del artículo, como ustedes también pudieron ver en ese ejemplo que les pusimos, parte de señalar determinadas herencias. O sea, ustedes por dónde viene. Bueno, yo vengo siguiendo la línea
de defensa de estos tópicos, la defensa de estos puntos, y estoy de acuerdo con estos autores. Ese es el sentido que en este caso tiene estas precisiones de las que estábamos hablando, de reafirmación, de asentimiento, de adherencia a determinados postulados. O sea, estoy hablando en términos de conceptos, en términos de enfoques, en términos también de procedimientos metodológicos a utilizar. También ahí en el orden científico está un factor, un importante elemento dentro de la ciencia, que es la refutación de un determinado tópico, de un determinado elemento. Sobre todo hoy día, miren, este es un tema que quizás nos dé tiempo a hacer al menos una mención de esta problemática en el próximo encuentro. Pero hoy día hay muchísimos artículos que en el orden científico manejan informaciones falsas o que pretenden desde la ciencia manejar informaciones falsas, y se hace con muchísimos propósitos este elemento que les estoy diciendo. Por eso, a la hora de obtener una fuente, esa fuente tiene que ser contratada, tiene que ser cotejada, o sea, tenemos que tener un conocimiento acerca del tema. Nunca, y una buena investigación acerca del tema. Nunca una mala investigación da un buen artículo. Esto, yo me atrevo casi a ser absoluto en esta afirmación que les estoy diciendo. Nunca una mala investigación o de una mala investigación sale un buen artículo. Sin embargo, la buena investigación señala altamente probable de que se obtenga de ella un artículo riguroso o un artículo bien sustentado, porque bueno, la lógica lo establece. Si usted investigó bien, si tuvo un buen resultado, la socialización de eso que usted hizo, de esa experiencia, de esa transformación, debe llevarlo por el buen camino. El otro elemento que creo o sea, que es importante resaltar es que se describe, o sea, mediante la referencia le ayuda al investigador a describir el proceder metodológico que ha venido empleando, que ha utilizado, igual que a las escuelas que se adquiere, que se acoge para dar solución a una determinada problemática en un momento determinado. Y esto es muy importante también porque todo esto que hemos hablado, colegas, o sea, la sustentación teórico-metodológica, el hecho de defender una determinada posición y de ser consecuente con esa posición, nos lleva a que entonces el artículo finalmente, este último elemento que está aquí, que aparece en el cuarto lugar, que es garantizar la rigurosidad y la cientificidad de la investigación. Y cuando usted ya lo ve, o sea, se sale de la lectura del artículo en función de saber de un tema, de trabajar un tema, de obtener información de un tema para elaboración de otra cosa, y cuando se sale de ello y da, por ejemplo, a verlo con el interés de que lo ve un evaluador, un par evaluador, analiza un artículo, bueno, estos son de los temas que nunca faltan, o sea, rigurosidad y carácter científico. Y la rigurosidad y el carácter científico en buena medida viene dado por los resultados a los que usted alcanza, pero viene dado por el basamento del que usted parte. Nunca usted podría elegir un edificio que sea sólido y que sea duradero si sus bases, ¿no? la, la sustentación de ese edificio es endeble. Entonces, si en el caso contrario esa sustentación es fuerte, es sólida, ahí se van a levantar muros sólidos, columnas sólidas, y vamos a tener un edificio para rato. Esto mismo ocurre con el artículo científico. Si su sustentación es rigurosa, si su sustentación es adecuada y es la correcta, tiene toda una serie de requisitos en este orden, entonces el artículo va a ser bien evaluado y va a ser bien visto y muy bien acogido en la comunidad científica para la que se haya escrito, para la que se haya concebido.
Entonces, vamos les propongo, colegas, discernir en la página siguiente, la lámina siguiente, les propongo discernir con esta información que les preparé aquí, cuáles son las diferencias entre lo que son las referencias bibliográficas y el término de bibliografía. Son dos conceptos distintos y tenemos que estar claros. Óigame, lo he visto en muchas oportunidades y aunque las normas para autores dicen esto bien claro, en la revista, al final a usted le postula un artículo y se lo envían y al final las personas le ponen, donde van las referencias, le ponen bibliografía, porque no establecen la diferencia entre una cosa y la otra. Y hay que estar muy claro porque son dos cosas absolutamente diferentes. Aunque usted vea en la misma una lista. No. Esa lista tiene sentidos y tiene exigencias y tienen formas de completamiento distintas. Entonces, la lista de referencia bibliográfica contiene, escuchen esto, la totalidad de fuentes que fueron mencionadas o que fueron citadas de forma directa en relación con algún dato o algún elemento que fue señalado en el texto. O sea, en la referencia se contiene todo lo que dentro del texto se trabajó, se utilizó para refutar, para afirmar, para sistematizar, argumentar, ejemplificar, señalar los antecedentes, etcétera. Pero son todas las que se colocan al final en esas referencias. Para el tipo de revista de la que estamos hablando, se hace una lista que generalmente se organiza alfabéticamente. Para el caso de los colegas que están compartiendo con nosotros en nuestro curso y que son de las especialidades médicas, en realidad en las especialidades médicas se enumeran esas fuentes por el orden en que se mencionen dentro del texto. Es una diferencia que ya les estoy adelantando. Ahora, la bibliografía, vamos a decir que es la lista completa de fuentes que fueron consultadas, impresas o digitales. Puede ser que usted en la escritura de una tesis doctoral o de una tesis de maestría, usted consultó 150 fuentes. Pero dentro del texto, usted menciona o usted citó 85 fuentes. O sea, hay una diferencia ahí de 75 fuentes en que usted no, o sea, no mencionó, no citó, pero las consultó. Ah, bueno, eso es bibliografía. Esa es una bibliografía que usted utilizó, que usted consultó, aunque no se haga mención explícita, clara y precisa dentro del cuerpo de la tesis. Usted la utilizó. Entonces, esa es la bibliografía, es la totalidad de obras que fueron consultadas por un autor, quizás algunas de ellas años antes, muchos años antes, pero es una obra que a usted la considera importante, que usted la considera que le aportó en ese proceso de formación y usted la agrega, porque es la expresión de la acumulación de un saber, la ruta que usted ha recorrido como investigador. De cierta manera, esa fuente le ha representado una utilidad en ello y usted la coloca en la bibliografía. Esa es la diferencia entre la bibliografía y las referencias bibliográficas. Para el tipo de revista de la que estamos hablando, de revistas de ciencias sociales, revistas en el ámbito de las humanidades, en ambos casos, tanto las referencias bibliográficas como la bibliografía, en ambos casos, se presentan ordenadas alfabéticamente. Realmente es para las revistas y para las publicaciones de esta naturaleza, el enumerarla es un error que se comete con mucha frecuencia. Ya les dije que donde se enumeran es en las revistas médicas, porque sus normas así lo establecen. Ahora, ya que hablamos de normas, ya en la página siguiente, en la lámina siguiente, vamos a ver qué son las normas bibliográficas.
¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de normas bibliográficas? Bueno, en sentido general, las normas bibliográficas son aquellas pautas que se establecen para ordenar, para establecer, para homogeneizar el manejo, para precisar cómo se va a describir y a ordenar las fuentes de información en un proceso de escritura, en un proceso de elaboración de trabajos académicos, de trabajos científicos. O sea, cada una de esas normas establecen un determinado ordenamiento. Entonces, para tener una idea, miren, colega, bueno, yo les puse allá abajo, les puse un cuadrito con unas cuantas. Yo les voy a mencionar algunos nombres de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una de las normas más extendidas en el ámbito, la más extendida en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanísticas es la norma APA, o sea, de la Asociación de Psicólogos Americanos. Es la norma APA. Pero además de la norma APA está la norma Chicago, está la norma Harvard, está la Turabian, está la Vancouver, está la ISO 690. En fin, hay un gran número de normas bibliográficas. Nosotros, para este curso, por la extensión que tiene, por la amplitud que tiene, por realmente el uso mayoritario que tiene para en el ámbito de las ciencias sociales, vamos a utilizar la norma APA, la norma de la American Psychological Association. O sea, estas son las directrices que se han preparado. Ya estamos en la lámina siguiente. Estas directrices han sido, vamos a decir, que creadas para organizar, para facilitar la comunicación precisa en las publicaciones académicas, bueno, especialmente en materia de citación, de referenciación de fuentes de información. Surgió, como ya les he dicho, en el campo de la psicología y es hoy la norma más extendida en las ciencias sociales y en las ciencias aplicadas. Sin ningún lugar a duda, esto es una afirmación, porque bueno, miren, en la lámina siguiente, aquí yo les preciso este dato. Esto se inició, el uso de esta norma se inició en el año 1929. Dice cuando está esta norma en el uso y bueno, se ha venido perfeccionando, se ha venido enriqueciendo, se han venido haciendo acotaciones, precisiones y enriquecimiento a lo largo de todos estos años en nuevas ediciones. Y bueno, estas ediciones han ido recogiendo las novedades que en el orden de la ciencia, en el orden de la tecnología, han venido en auxilio, han venido a prestar sus bondades para poder manejar, para poder utilizar con determinada amplitud lo que las ciencias de la información les reportan a las ciencias de la educación, especialmente la psicología, que ha sido la que aportó esta normativa para en el ámbito de la información y de la gestión del conocimiento. Entonces, en la lámina siguiente, les anoté 4 ideas importantes. O sea, ¿qué aporta el uso de la norma APA? En primer lugar, bueno, establece un estándar para la citación. Ahora, inmediatamente después, vamos a establecer algunos comentarios de qué es la citación, para qué se cita, cuáles son los requerimientos, cuáles son las exigencias de la citación correcta y cómo se maneja. La segunda idea es la referenciación, o sea, establece esta norma, le da a usted las pautas de cómo se elabora una referencia.
tanto dentro del texto como aquella lista de la que hablamos, que de la que estábamos hablando, que se completa y que aparece por lo general al final del artículo, al final de un trabajo académico. Establece también las pautas, y anoche hablábamos de eso, del uso de gráficos y de tablas. O sea, le establece a ustedes las características específicas que tienen que cumplir los gráficos y las tablas que usted va a hacer que aparezcan en un determinado artículo científico. Y tiene que ser así porque la revista tiene que tener un estándar editorial. Y estas pautas vamos a decir que contribuyen a que todo lo que venga, lo que usted ilustre, lo que usted haga aparecer dentro de un artículo o dentro de un libro, cumpla con esos propósitos y ayude a su fácil y rápido entendimiento. Y por último, tiene que ver también con parámetros, con elementos de carácter ético y que nunca nos podemos, o sea, separar o hacer dejación de ellos, sino caeríamos en errores que son imperdonables. Las últimas ediciones que se han hecho de la norma APA, o sea, la 6, conocemos la séptima, o sea, y manejamos la séptima, tiene en todos los casos precisiones, acotaciones referidas a los elementos éticos que se han de observar en la investigación. Y todo esto hecho de una manera muy apropiada a la contemporaneidad, donde usted da un clic y pone dos palabras en un buscador de internet y usted tiene miles de resultados a la búsqueda que usted pidió realizar. ¿Cómo usted maneja? ¿Cómo usted refleja los resultados de esa búsqueda en lo que usted esté haciendo? Esto implica una postura ética y una responsabilidad extraordinaria. Entonces, a esto también responde y establece pautas y establece elementos útiles una determinada norma bibliográfica y bueno, específicamente la APA, que es de la que estamos hablando. Entonces, vamos a referirnos, colega, a una cosa esencial en el artículo científico, que es la citación. ¿Para qué se cita? ¿Cómo se cita? ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es la utilidad que tiene la cita dentro del artículo? Aquí lo tenemos en la lámina siguiente. ¿Qué es la citación? Bueno, la cita, vamos a decir, directa, reproduce las palabras literalmente de otro trabajo, o también puede ser de un trabajo que sea también suyo y usted necesite para lo que va a desarrollar utilizar algo, y por la importancia que esto tiene, por la significación que tiene, usted necesita tomarlo con total completamiento, o sea, lo necesita completo y lo necesita tomar fiel al texto. O sea, y esa es la citación. O sea, la cita textual exige escribir con fidelidad el texto que se cita y declarar con exactitud las páginas de dónde se tomó. Esta es la esencia y de esto no nos podemos olvidar y no nos podemos perder ni hacer dejación de ello. Si no, un artículo puede ser rechazado, colega, por la violación de este elemento del que estamos haciendo. Usted toma una cita textual y usted esa cita la entrecomilla, quiere decir que ese fragmento pertenece a una determinada obra y usted tiene que decir en qué página usted la extrajo dentro de la obra que está mencionando. Si yo como investigador que vengo leyendo su trabajo después, voy a esa obra y no encuentro en la página que usted dice que estaba ese fragmento, las conclusiones que se sacan es que ese trabajo que se está leyendo no es ese. Porque hay inexactitud, hay imprecisión y eso nunca es perdonable en este ámbito del que estamos hablando. Y nos lleva también a una falta de rigor, a una falta de objetividad y, en definitiva, a un distanciamiento de la ética que debe tener todo investigador, que debe tener toda persona que trabaje en el ámbito de la ciencia. Otro elemento que me gustaría añadir aquí es que a veces por necesidad de un trabajo que estamos haciendo tenemos que ir a buscar una fuente clásica. Y esa fuente clásica se escribió en, digamos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX.
y la ortografía, la gramática de aquella fecha, por ejemplo, exigía a que una A, por el énfasis que tenía dentro del texto, esa A solita se acentuaba. O que aún, que ya no se reconoce, o sea, las normas actuales de la Real Academia de la Lengua establece que aún no se acentúa. Entonces, se puede encontrar aún acentuado, etc. Usted lo pone y los correctores ortográficos que hoy tienen nuestros procesadores de textos actuales en nuestras máquinas, se lo van a señalar como un error ortográfico. Y tenemos que estar claros en que si es una cita textual y queremos que se reproduzca tal cual, hay que tomarla tal cual estaba en la fuente en que nosotros estamos citando, porque así lo escribió aquel autor en su tiempo y en su contexto. Debemos ponerla de esa manera con el máximo de exactitud. O sea, ese es, colega, es la citación. Ahora, ¿para qué se cita? ¿Para qué nosotros necesitamos, en definitiva, esta práctica en la escritura de un artículo científico? En la lámina siguiente, nosotros estamos hablando de 3 ideas esenciales en este sentido. Digamos que hay aquí una primera idea, es que usted necesite utilizar un concepto que se da con claridad en un trabajo que usted va a citar, sobre el cual usted se adhiere, que el cual usted lo asume, ¿no? Entonces requiere reproducir ese concepto. Bueno, la cita es el recurso recomendado para que usted vaya a la fuente y usted escriba con mucho cuidado, con exactitud, aquel fragmento de ese texto contentivo del concepto que usted necesita, lo trae y lo copia. Ya aquí entra a jugar su papel el manejo que se hace en el interior del texto que usted está escribiendo, en correspondencia con las normas para donde usted está escribiendo, de cómo se refleja esa cita textual, en correspondencia con la cantidad de palabras que tiene, en correspondencia, aunque si, por ejemplo, hay revistas que establecen utilizar para las citas la sangría francesa, otras establecen que el tipo de la letra se reduce, otra que se recoge el espacio entre líneas. Siempre va a haber algún elemento formal para aquellas citas largas, o sea, que usted formalmente las distinga. Pero lo cierto es que la reproducción de un concepto con el máximo de citación resaltificativo dicho por un autor requiere la citación. O sea, y esto se utiliza generalmente, insisto, en fuentes que son clásicas y que son elementos que son puntales para el trabajo que usted está haciendo. O sea, que son sustentos esenciales para el trabajo que se está escribiendo, que se está desarrollando. Es importante en ese sentido. Y nos queda un elemento aquí, o sea, que es reproducir con exactitud datos relevantes. Entonces, el reproducir con exactitud datos relevantes implica en que usted tenga que reflejar con el máximo de veracidad o decir la ruta de donde usted lo tomó. Ahora usted dice que usted está escribiendo un artículo y dice, según fuentes de la CEPAL, en América Latina existen en la actualidad 36 millones de niños que no acceden a la escuela. O a causa de la COVID quedaron distantes de recibir educación escolarizada 140 millones de niños. Bueno, usted hizo una afirmación y manejó un dato. ¿Y ese dato de dónde usted lo sacó? Porque la persona, el investigador solo, no es la agencia que provee, que facilita de donde se genera esa información. Esa información la generó otro, la generó un investigador, la generó una institución, la generó alguien.
Entonces, esa información usted necesita citar de dónde la sacó. Entonces, según la CEPAL, según la UNESCO, según la fuente tal en el mundo, y usted lo pone entre comillas porque eso lo dijo otro. Usted no debe adjudicárselo. Y eso forma también parte de la ética del investigador y de la persona que trabaja con ciencias. No debe adjudicarse algo que haya dicho otro. Sin embargo, sí lo puede utilizar, pero lo puede utilizar con toda claridad, siempre estableciendo quién lo aportó, de dónde salió. Entonces, para eso también es importante citar, para que se sepa con exactitud de dónde aparece la información, de dónde vienen los datos. Eso es muy importante, colega. Ahora, seguimos. Entonces, aquí yo les voy a, ya esto me va a decir que elementos de más especificidad, pero que es importante que se maneje y que ustedes lo conozcan. O sea, se habla de dos tipos de citas, esencialmente dos tipos de citas, que es la cita, se le puede llamar parentética, o la cita que se hace entre paréntesis, o la cita del estilo narrativo. ¿Cuándo se emplea cada una? ¿En qué contexto? ¿Para qué? Yo les puse dos ejemplos y esos dos ejemplos nos van a permitir a nosotros darnos cuenta de lo que estamos hablando. La cita, siempre estamos hablando de citas textuales, de citas donde estamos utilizando un fragmento que escribió otro, que está en una fuente y que nosotros lo vamos a utilizar. Entonces yo les pongo este ejemplo aquí, fíjense. Aquí, ¿qué queremos significar? Queremos significar, estamos haciendo un trabajo que quizás sea un trabajo de interés para la cultura, un trabajo de interés para la antropología, pero queremos significar que este suelo americano, y esto tiene que estar entre comillas, porque eso lo escribió un autor. Este suelo americano fue teatro del más sensacional encuentro étnico que registran los anales de nuestro planeta. Y ese qué afirmación más categórica. Bueno, esa información categórica yo quiero registrarla de esa manera y al final voy a decir que eso lo dijo Alejo Campentier. Y lo dijo Alejo Campentier en una fuente que publicó en el año 1980 y eso está en la página 3. O sea, usted va después a la referencia, localiza, bueno, ¿cómo se llama este libro? ¿Cómo se llama? Donde Alejo Campentier publicó esto. Esto está aquí, busco la fuente y puedo corroborar que eso está en la página 3 de esa fuente que ahí se está mencionando. Esa es la cita parentética, porque estoy haciendo énfasis en una idea y en un contenido. Al final yo agrego el autor, al final yo agrego de dónde procede, pero es la esencia de este tipo de citación. La segunda yo quiero hacer más énfasis en la segunda, como investigador quiero hacer más énfasis en quién es este autor, porque este autor representa es una figura iconográfica dentro de del tema que se está tratando. Y bueno, aquí el ejemplo también que tomo es alguien bien representativo, Humberto Eco, uno de los académicos, de los intelectuales más importantes del siglo XX. Y tomé esta idea. O sea, en relación a la humildad científica, Humberto Eco, ¿no? Entonces ya aquí yo incluso lo pongo entre paréntesis, Humberto Eco, porque yo quiero significar lo que voy a agregar de quién es, porque quizás diciéndolo de esa manera se le da más realce, se le da más importancia o más significación al hecho de que eso lo dijo fulano. En la anterior estaba la afirmación categórica y después decíamos quién es. Aquí yo estoy presentando primero a quién es el autor y lo que el autor dice sobre ese tema que yo estoy tratando. Entonces dice Humberto Eco, bueno, agrego lo que dice Humberto Eco y le pongo la página de donde yo obtuve esto de Humberto Eco. Por cierto, dicho sea de paso, ese libro del que estamos hablando es un excelente libro, es el que se dice cómo se escribe una tesis, que sería recomendado de toda persona que trabaje en cuestiones académicas, investigación, de asesoría de tesis, etcétera, utilizara ese libro de Humberto Eco, que es una excelente obra en materia de metodología de la investigación, aún en la actualidad. Ahora, estas son dos ejemplos en que estamos hablando de citación, que en definitiva es lo que se recomienda,
¿Qué es lo más aceptado hoy en la contemporaneidad? Está en la lámina siguiente. Sí, en la lámina siguiente ya viene. O sea, hoy la mayoría de las revistas, y eso está en el artículo que les presentaba al inicio de la actividad, en la mayoría de las revistas lo que se recomienda es el parafraseo. O sea, es lo recomendado y es lo que usted en definitiva dice, según los autores, y usted pone en sus palabras lo que está reflejado por esos autores o por esas obras o por esa obra. Y usted hace un comentario muy breve, pero siempre dejando bien claro cuál es la fuente de donde se extrae esto que usted está diciendo. Eso es importante. Pero el parafraseo, o sea, hoy le permite simplemente marcar la pauta de dónde, de dónde o de cuál es el comprometimiento de la fuente de donde parte, y eso usted lo establece, usted lo declara y usted lo expresa con toda claridad en lo que usted esté citando. Siempre con un respeto claro del sentido, del significado. La oración está referenciando. Nunca puede haber una contradicción en este sentido de lo que estamos hablando aquí. Y de que ahí, digamos, se haga referencia a un término, pero que aquel autor lo estaba criticando y usted dijo, como dijo fulano, y ponga ahí una determinada afirmación, que esa afirmación no era el sentido con el que se estaba haciendo en aquella fuente donde se tomó como punto de partida. Esto hay que tenerlo claro, y esto también apunta al buen dominio y a la observancia de los elementos éticos en la escritura científica. ¿Qué podemos entonces, o sea, qué además de estos elementos podemos recomendar? Y en la lámina siguiente les recomendamos una idea que también nos lleva o nos llevaría a largas jornadas. Yo le estoy, o sea, ¿qué le estamos recomendando? Utilizar un gestor de referencia. Esto en la contemporaneidad es una herramienta que los investigadores no pueden, digamos, tener un desempeño exitoso sin utilizar los gestores de referencia. ¿Qué son los gestores de referencia? Son programas informáticos que propician, que estimulan mucho la recuperación y la conservación de la fuente que usted utiliza en su trabajo, en su proceso de investigación. Usted seguramente, ustedes por su trabajo profesional han tenido que utilizar una fuente, la han utilizado y aparece en un trabajo. Bueno, ¿y qué ocurre cuando esa misma fuente usted la tiene que utilizar en otro a continuación? Tiene que volverla a describir, tiene que volverla a utilizar. Ahí entra a jugar su papel este gestor en prepararle a usted una biblioteca personal, una biblioteca donde usted ya ha registrado toda aquella fuente que usted utilizó y que usted buscó y que tiene las especificidades que le describen de manera correcta y de manera completa cada una de las fuentes que usted ha utilizado. Esta es un elemento de valor y muy provechoso que tienen los gestores de referencia o gestores bibliográficos, que es como se llama. Ahora, en la lámina siguiente, hay muchísimos gestores y que además se autoperfeccionan, o sea, hay desarrolladores como en todos los elementos informáticos que nosotros utilizamos aquí, y pensando siempre en cómo facilitar el trabajo al investigador, para que pierda menos tiempo, para que sea más eficiente, para que avance mucho, con mucha más rapidez. Entonces, estos que yo les puse aquí son algunos de los que ustedes se pueden encontrar. En la parte derecha de la lámina, ¿cuál les recomiendo? A mí me parece, o sea, yo los he visto, los he utilizado,
son muy versátiles. Yo les puedo decir que son muy versátiles, muy cómodos, muy completos y resuelven muchas cosas. El Note, el Zotero y el Mendeley. Específicamente para los colegas ahí que están de la salud, el Mendeley es una maravilla y les pudiera recomendar eso. Entonces, en función de otras recomendaciones que tengo y otras invitaciones para seguir trabajando, seguir estudiando y seguir aprovechando este curso al máximo, les estamos compartiendo en relación al, al tema de hoy, les estamos compartiendo un, un trabajo que tiene unas 50 páginas de la Universidad de Burgos sobre el EndNote como gestor de referencias bibliográficas. O sea, esa es una obra que les estamos compartiendo. Y les estamos compartiendo además otra que tiene gestores bibliográficos, recomendaciones para su aprovechamiento en la academia del autor Carlos Manuel Barón Castañeda. O sea, esa es otra obra que ustedes pueden consultar sin ningún tipo de dificultad y me parece, o sea, que les va en todos los casos, les va a propiciar muchas ventajas y muchos aprendizajes alrededor de esto, de lo que estamos hablando aquí. Les puedo también, o sea, si cuando ustedes comienzan a trabajar con esto les parece un poco complejo, bueno, se buscan en YouTube, se buscan un instructivo de cada uno de ellos, lo instalan, porque esto es un programa que usted tiene que instalar y lo tiene que asociar al Word o al ambiente que ustedes tengan de Windows. El Zotero, yo lo tengo asociado al paquete de la Microsoft, del Office, perdón, al paquete del Office y usted lo asocia, lo instala y el Zotero funciona a las mil maravillas. Y es una herramienta moderna, muy fácil de utilizar cuando ya usted se entrena en ello y le facilita muchísimo el manejo completo con la colocación y la descripción completa de cada una de las fuentes que usted utiliza. Esa es una recomendación muy especial que quiero compartir con ustedes en este sentido. Ahora, quien esté haciendo algo, realmente esté apurado, no tenga instalado, no haya escogido todavía ningún gestor de referencia, les hago esta otra invitación. Vamos a ir, por favor, a la lámina siguiente, donde esto que le estoy dando, vamos a decir que es una recomendación de alternativa. No es la recomendación esencial, la primaria. La primaria es la de tener que usted escoja un gestor de referencia, se entrene bien y lo instale en su máquina y lo utilice, siempre lo utilice para que tenga su propia biblioteca bien establecida y bien ordenada y actualizada. Ahora, este es para una solución rápida. O sea, tenga instalado, usted tiene que revisar primero cuál es la paquetería de Office que tiene. Si usted tiene del Office a partir del 10 en adelante, después del 10 está el Office 13, está el Office 16 y está, que yo conozca, no sé si salió ya el 20, pero está el Office 19. Uso el 19. En este momento estoy usando el 19. Muy bueno el 19, se lo puedo recomendar en este sentido de que estamos hablando ahora. Aunque el 19 tendría como una limitación que todavía o sea, no salió con el APA 7 incluido. O sea, esa es una limitación que tiene esto. Seguramente ya quizás deba haber algún parche donde esto se le pueda agregar. Pero miren lo que yo les recomiendo aquí como el primer paso. Usted está escribiendo un trabajo y necesita hacer una referencia. El primer paso es ir a esta pestaña. Usted está trabajando en su Word y va a esa pestaña que está ahí y que les estoy poniendo y que es la referencias. Cuando usted da clic en referencia, entonces se le va a desplegar este menú que está aquí. Entonces, de ese menú, un segundo paso, usted va a marcar, o sea, va a hacer clic en insertar cita. Fíjense lo que dice debajo.
acredita una fuente de información al citar el libro, artículo, o sea, le explica el propio procesador de texto, le está explicando a usted qué es lo que está haciendo aquí. Y esa información nosotros la tenemos en el ambiente de nuestra máquina y en muchas ocasiones no la utilizamos convenientemente. Ahora, en la siguiente lámina viene el tercer y el cuarto paso. O sea, cuando nosotros ya dijimos que vamos a insertar una cita, o sea, dimos otro clic en insertar cita, nos dice si vamos a agregar una fuente o vamos a utilizar una fuente que ya nosotros habíamos ya descrito y la teníamos dentro del trabajo. Si la fuente es nueva, usted pone agregar fuente y se le va a desplegar este otro menú que viene acá abajo, que viene aquí para el cuarto paso. Ahora miren, esto que viene aquí en el cuarto paso, o sea, viene este menú en donde usted dice voy a agregar una fuente. Fíjense que yo se la dejé ahí con que lo que viene resaltado en azul dice libro. Pero si usted hace clic en esta flechita que está a la derecha donde dice libro ahí, esto le va a desplegar todo el conjunto de tipos de fuentes que usted puede utilizar. Entonces, haga un ejercicio después. O sea, para que se puedan también familiarizar con esto, porque esto le resuelve muchísimos problemas y le evita otros problemas que después se los comento. Por ejemplo, usted puede, aquí les va a decir que si va a introducir un libro, una sección de un libro, que bueno, es un capítulo de un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, actas de conferencia, un informe, un sitio web, un documento, un sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, una película, una entrevista, una patente, un caso judicial y bueno, varios para que, bueno, si usted lo agradece, entonces usted lo puede considerar. Si usted va a agregar un libro, fíjense que ya ahí tiene el lugar donde usted va a colocar primero el apellido del autor y después viene, le pone una coma y bueno, la inicial del autor. Si se tratara de un autor corporativo, lo pueden ahí observar, no sé si ustedes lo pueden observar en las máquinas donde están trabajando ahora en sus casas. Si se trata de un autor corporativo, por ejemplo, hace un rato hicimos alusión a cifras y a datos de la COVID. Bueno, vamos a suponer que estamos revisando un informe, un libro, un informe de la CEPAL o de la UNESCO. Bueno, eso es un autor corporativo. El autor corporativo es una organización. Y ahí usted pone, marca autor corporativo, hace un checkmark ahí en autor, se le va a activar esa casilla y ahí usted pone UNESCO o pone CEPAL, de que se trate, o OMS, una organización, un informe de la Organización Mundial para la Salud. En el título pone el título del documento, el título del libro, de lo que se trate, o el informe, el año, pone la ciudad donde está el editorial y pone el editorial. Si fuera necesario, aquí hay donde dice mostrar otros campos bibliográficos, donde tendría la oportunidad de agregar como el ejemplo que les mostré al inicio, donde dije que el libro de Sampieri, la versión de Sampieri que estábamos utilizando era la 6ª edición. Ese es el momento donde usted marca en donde dice edición y usted dice que es la 6ª. Al final, cuando termina de poner todos los elementos descriptores esenciales y necesarios que esto le señala aquí, entonces le da a aceptar y se lo va a insertar en el lugar preciso donde usted requiere la información. O sea, al final de hacer todo esto, usted tiene una lista, o sea, usted tiene dentro de su trabajo todas las fuentes que usted trabajó, ahí las tiene. ¿Y qué ventaja tiene? Que ya usted terminó, ya se esta misma lámina donde estamos, viene aquí, se quita acá arriba,
se quita ahí arriba, dice bibliografía. Usted hace clic encima de bibliografía y correspondencia con el estilo. Observen que ahí dice que usted está utilizando la norma APA, porque donde dice estilo, dice esta edición de la norma APA. Esto, colega, a ver, se lo estoy diciendo a una velocidad de vuelo de pájaro, pero tenemos ahora marcado en rojo, ajá, muy bien, donde está el estilo de la norma que estamos utilizando. Es a eso a lo que estaba haciendo referencia. O sea, esta es una vía, una alternativa que ustedes tienen para resolver el problema de poner o de situar de manera correcta y ordenada la referencia en un artículo que usted esté escribiendo. Porque, ¿qué ventaja tiene? No va nunca a dejar, a quedar fuera ningún trabajo que usted mencionó, ningún artículo que usted mencionó, que usted utilizó dentro del contenido del artículo. Y segundo, se lo va a ordenar alfabéticamente, va a poner de manera correcta la descripción de todos los elementos que usted le suministró a ese menú que se desplegó ahí, va a aparecer al final. Usted debe completar todo ese menú y si usted lo completa, después el programa, este auxiliar para el asunto de la referencia que tiene la paquetería de Office para el caso de Word, le ayuda, le auxilia en esta importante necesidad que tenemos en este sentido. Esto es muy importante, colega. Ahora, finalmente, la siguiente lámina, yo, o sea, me gustaría compartir con ustedes unas últimas recomendaciones. Preparé 4 recomendaciones para compartir con ustedes aquí en este sentido. La primera es que siempre cuando se habla de referencia, yo creo que hay que, y con todos los elementos de la escritura, de la construcción de un buen artículo científico, usted tiene que tener a mano, tiene que tener a la derecha de su mesa o a la derecha de su pantalla, pero usted lo tiene que tener a mano de manera constante las normas o las guías para autores de la revista elegida en donde usted va a postular el artículo. Es la única manera de que no, de ser exacto, de ser preciso y de ajustarse al 100% a lo que allí le dicen. Y si allí le dicen que la cita se pone con la sangría francesa, use la sangría francesa. No deje nada por entendido, no deje nada porque a lo mejor esto lo hacen después o ellos lo admiten de esta. No, ajústelo como se lo señalan en las normas para ustedes, para autores de la revista. Esa es una recomendación que no puede faltar, porque la diferencia, la separación, el distanciamiento de un determinado elemento, eso resulta esencial, ese detalle siempre resulta esencial en el estado del arte, en el conocimiento del objeto que usted está trabajando. Usted sí conoce el tema que los autores de mayor relevancia. Bueno, eso a usted no les puede faltar. No tienen que estar. Si va a hacer un trabajo de investigación, usted tiene que tener bien delimitada con las obras cuáles son las obras más importantes en materia de metodología de investigación que va a trabajar y las va a utilizar. Ahora no les debe faltar el libro de Humberto Eco, no les deben faltar determinadas obras que de Rojas Soriano, cosas así, que son muy importantes y muy conocidas, sobre todo en el ámbito iberoamericano en que nosotros nos
nos movemos. La tercera recomendación es obtener fuentes actuales de las bases de datos de mayor impacto, preferiblemente de la web de la ciencia. Eso es vital. Yo les mostré ejemplo en el artículo que de la totalidad de fuentes que tenía citada, el 56% de las fuentes que tenía citadas en aquel artículo estaban ubicadas en los últimos 5 años. Bueno, usted tiene que manejar fuentes actuales, fuentes que sean muy representativas, fuentes que sean de los autores más destacados, fuentes que sean las obras más destacadas, que tengan o que revelen un determinado nivel de impacto en bases de datos, en sitios importantes que son de relevancia para la ciencia. Usted como investigador debe conocer el objeto en el que trabaja y tiene que tener, eso lo lleva necesariamente a ese dominio y a ese manejo. Tiene que hacerlo. Yo le recomendaría, que bueno, no está aquí en la lista esta, pero aprovecho para decirlo, porque es, vamos a decir que estratégico que se haga, es que siempre que usted vaya a publicar en una revista, busque, ayer se lo decía, busque información que haya sido publicada en esa revista, busque buenos artículos que hayan sido publicados en esa revista del tema que usted esté trabajando y haga también, o sea, cite, referencia, trabaje con esos artículos de esa revista. También les permite ver lo que les decía ayer, les permite ver cómo los autores se enfrentaron y resolvieron a determinadas problemáticas en la escritura del artículo. Pero también los debe usted manejar como fuentes necesarias para la construcción, para la elaboración de esta parte de la ciencia que está escribiendo, que usted está redactando, que está elaborando, y es el aporte que usted está haciendo. Bueno, utilice en esa construcción, en este fragmento que está con el que está contribuyendo, utilice fuentes de esta revista para la que usted va a contribuir. Y no es tampoco citar por citar. Usted tiene que citar lo que realmente sea imprescindible, lo que realmente le permita a de elaboración. Debe citar, como le pongo ahí, las fuentes que sean imprescindibles para la sustentación de la investigación que usted está haciendo. Eso es muy importante, que usted tenga absoluta claridad en ese sentido. Hace unos días yo le estaba conversando con el doctor Frank Vázquez, un artículo que escribió el filósofo peruano Edgar Montiel, un filósofo excelente, un pensamiento verdaderamente auténtico, original, que tiene pautas muy serias en relación con el pensar, con la cultura. De ejemplo, vamos a decir que una cosa incorrecta, o sea, que era un trabajo que escribía un colega de él en que se criticaba la citación excesiva y era una persona que citaba incongruentemente e inconsecuentemente obras que eran contrapuestas entre sí. Y entonces esa contraposición de temáticas, de saberes, esa contraposición de conceptos, incluso contraposición ideológica, porque al final también hay el investigador tiene o sea, se acoge a un paradigma en materia de trabajo científico, pero también responde a una determinada postura desde el punto de vista ideológico con lo que está haciendo, por la postura que asume, por cómo asume la educación como fuente de transformación, como fuente de mejoramiento humano, a quién va dirigida, cómo asume la inclusión. O sea, que hay un conjunto de elementos que desde el punto de vista social trasluce una posición en ese sentido, pero no es mi propósito que ahora analicemos esto en profundidad. Sencillamente que la citación sea la necesaria, la precisa, la correcta,
y asumiendo estos elementos que les estoy diciendo ahí. Otra recomendación que no la tengo escrita, pero que también es importante en este sentido. Ya les dije de la actualidad que deben tener la fuente, les dije de su representatividad, les dije y les hablé de dónde van a ser tomadas para que tengan, vamos a decir, una determinada preeminencia desde el punto de vista de la autoría, de las teorías y de las posiciones que se defienden en materia de la base de datos de que se tomen, pero no olvidemos nunca, colegas, que la corriente principal de la ciencia en el mundo, querámoslo o no, no, eso no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, la corriente principal de la ciencia del mundo se escribe en inglés. Y si queremos manejar bien o en profundidad un tema, tenemos que buscar también información en inglés y tenemos que buscarla en esta revista y en esta fuente de las que estamos hablando. O sea, fuentes que nos den, o sea, perdón, revistas o bases de datos o sitios que nos den fuentes que sean confiables, fuentes que sean representativas y que sienten pautas en el pensar y en el hacer de una determinada rama del conocimiento en el ámbito de la ciencia social, en el ámbito de las humanidades. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Fuentes también en inglés, siguiendo estos parámetros y que estén actualizadas, porque usted no se va a aparecer con un trabajo que por el hecho de que esté en inglés, el trabajo lo escribieron hace 20, 30 años. Entonces, bueno, tiene que ser un clásico que usted esté trabajando y, bueno, requiera su citación, su uso directamente en inglés. Pero de no tratarse de ese clásico, que no sea ese clásico, que sea un artículo científico de la temática, no, ese artículo en inglés y también actualizado. Porque hoy, vamos a decir que el mayor por ciento de la ciencia que se hace en el mundo se publica en inglés. Y, o sea, que si usted va a buscar un tema de actualidad, en lo que usted está escribiendo, lo que usted está manejando, cualquiera que sea, se supone que ese tema, el mayor número, el mayor volumen de información que usted va a encontrar, se lo va a encontrar en idioma inglés. Esa es la última recomendación que les puedo mencionar ahora. Hay otros temas que pudiéramos considerar para organizar un curso que pudiera ser más adelante, que pudiera ser en otro momento, temas que pudieran ser complementarios a esto que hemos mencionado hoy aquí y que o sea, que sería muy bueno porque es un tema muy contemporáneo en relación con los buscadores que utilizamos. O sea, ¿qué buscadores utilizamos? Por ejemplo, generalmente, bueno, el Google es el buscador más frecuentemente manejado, pero en el Google no está la información de la ciencia más actual, más auténtica y más necesaria a la que nosotros podemos recurrir para sustentar un trabajo científico. Ahí tendríamos que ir a buscar otras plataformas. Y un término de que solamente se lo voy a archivar, que es la web invisible. ¿Cuánto sabemos de esto? ¿Qué es la web invisible? ¿Cuánto de utilidad nos podría reportar para el trabajo de ciencia y tener los beneficios de nuestra parte a partir de nuestras habilidades de entrar y de buscar en la web invisible? Eso sería una motivación especial para otro tipo de encuentro y para otro tipo de curso y otro tipo de trabajo. Voy cerrando hoy ya nuestra sesión y en la próxima lámina lo tenemos ahí con una invitación. O sea, la invitación que tengo para ustedes en la lámina final es trabajar en la escritura del artículo. Y a ese artículo le vamos a ir adicionando, lo vamos a ir hemos visto en el día de hoy una pregunta ahí que responder más adelante. Ahora, permítame hacerle la recomendación final en este orden. Darle la lectura de dos fuentes que las vamos a tener a mano. La primera es un libro que se llama Fuente de Información Bibliográfica
a través de Internet para investigadores en educación. O sea, esa es una fuente de información que es importante que ustedes manejen. Fuente de información en la plataforma. Que ustedes han encontrado información útil que está en un sitio, que está en una página, y después tienen dificultades para poder referenciar de dónde la tomaron con los datos correctos, con los datos exactos. ¿Cómo se hace en este sentido? ¿Cómo trabajar ese tipo de casos? Entonces, hay un artículo en la revista Iberoamericana de Investigación en Educación, en su primer número, que se los estoy recomendando especialmente porque me gustaría que entraran, que revisaran la revista y, bueno, por supuesto, se sirvieran de la revista para su desempeño profesional. La revista nueva, que surge en el contexto boliviano, para resolver y facilitar la socialización de todos los que estamos trabajando en materia de ciencia, y el artículo se llama El manejo de la información mediada por tecnología de educación como una competencia en la contemporaneidad, de la Rosimari León Quintana. O sea, ¿qué elementos tiene de valor este artículo? Este artículo los va a llevar a hacerle muy tangible y muy fácil el trabajo con las extensiones de Windows. O sea, usted va a manejar este artículo que les estoy diciendo, o sea, se lo leen o trabajan, y ustedes van a tener ahí la identificación de cuáles son las extensiones las extensiones de Google, Entonces van a tener algunos ejemplos y les explica cómo instalan en su pantalla principal, o sea, aquí en su navegador, cómo ustedes van a la instalación de esa extensión en su pantalla en su sección, en la sección que ustedes tengan, donde ustedes trabajen, esa sección, ustedes pueden instalar ahí esa extensión de Google. Y bueno, ahí hay varios. Citation, website, el site. Ahí estas autoras utilizan MyBit, Cite This For Me, o sea, EasyBit. Hay varios. Entonces, ustedes sencillamente pudieran tener uno o dos instalados para que no tengan demasiado. Una o dos de esas extensiones y les va a resolver automáticamente, les va a resolver el problema de cómo se referencia una fuente tomada de un sitio o tomada de una página, tomada de un portal, porque estas herramientas le abrevian, le acortan el tiempo y se lo hacen mucho más fácil y tangible. Esta autora les explica en este trabajo cómo referirse a estos elementos. Entonces, a los colegas que me han hecho la pregunta, yo les voy a escribir, les voy a enviar, o sea, pues pudiera facilitar un trabajo en este sentido que les va a facilitar que ustedes localicen. Ahí le vamos a dar 13 o 14 buscadores que no son en Google, pero que eso vamos a decir que esos son buscadores que tienen un sentido más profesional en este sentido, en este orden. Entonces, ¿qué ventajas tienen? En que estos buscadores no tienen propaganda. En muchas ocasiones usted
consulta algo, o sea, lo mismo lo puede hacer en su laptop, en una tableta, lo puede hacer por teléfono, y usted se va a encontrar en el curso, en el artículo 5 o 6 propagandas que les están poniendo insistentemente de cosas. Bueno, aquí no se va a encontrar cosas de esa naturaleza. No se va a encontrar otra cosa que no sea libros, que no sean artículos, que no sean revistas, que no sean cosas que ya han sido procesadas profesionalmente por base de datos en este orden. Entonces, es muy bueno, igual que otra recomendación que ya les digo, podemos hablar en otro momento de este tipo de cosas que le facilitan el trabajo al investigador, que es la pertenencia a redes, o sea, o sí, a redes que son redes profesionales. A mí me gusta mucho la ResearchGate. Es una red donde ustedes, todo lo que se puede encontrar son, vamos a decir, que invitaciones a lectura, artículos recién publicados o algunos que no son tan recientes, pero por sus valores, las personas, bueno, hacen un perfil, lo colocan. Usted cuando se elabora su perfil, todos tenemos un perfil hecho, digamos, en el Google académico o en una red de esta naturaleza. Estos son temas también para considerar y que podemos compartir con ustedes en otro momento. Son cuestiones útiles, cosas muy útiles para el trabajo de investigación y para el trabajo académico, de los que podemos conversar, avanzar. A los colegas que me hicieron la pregunta, les voy a remitir un artículo mañana mediante la gentileza y la bondad del compañero y hermano Frank, para que ustedes lo tengan a mano y puedan comenzar a probar este tipo de trabajo que les acorta, o sea, los esfuerzos, son menos los esfuerzos y los lleva directamente a hacer búsquedas precisas en base de datos, con acotaciones de tiempo, con acotaciones de países, con acotaciones de autores, en fin, es muy beneficioso el manejo de este tipo de herramientas que se los da las tecnologías y bueno, que están disponibles y que nosotros tenemos que entrenarnos para hacer un buen uso de ella, para mejorar siempre como una responsabilidad social el desempeño profesional. Entonces, colegas, nos quedan aquí unos 10 minutos en los que podemos dialogar y podemos atender alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes tengan. Academia Edu, excelente. Es muy buena. Se la recomiendo también. Nos lo dice aquí una colega. Alejandra. Alejandra. Gracias, Alejandra. Bueno, tengo también ahí una en Academia, muy buena. Academia le brinda un servicio, o sea, a un determinado nivel que usted llegue y bueno, de manera gratuita. Vamos a decir que ese servicio gratuito es un servicio superficial, pero aún ese servicio superficial es de una utilidad extraordinaria. Tienen un servicio que es para, vamos a decir que para miembros premium. ¿Cuál es el miembro premium? El que paga la anualidad. Usted se puede pagar, lo puede pagar el año entero y bueno, tiene acceso a otras informaciones que no lo tiene de manera gratuita. Pero aún así, o sea, el servicio gratuito de Academia Edu le reporta a usted en el momento en que eso ocurre, le reporta la lectura y la citación que ha tenido usted como autor en las cosas que ha usted, o sea, usted tiene que subirlo, usted tiene que poner en Academia Edu las cosas que ha escrito y bueno, con la descripción completa de dónde se publicó, en fin, con una caracterización específica que eso lleva. Pero inmediatamente que usted comparte esto en esta red, ya eso se distribuye, eso empieza a ser encontrado por los motores de búsqueda y a usted como autor le reporta quién lo leyó, cómo lo citaron, incluso le muestran el artículo y el fragmento de donde se citó su trabajo. Y lo felicita cuando tiene 1000, cuando tiene 2000, cuando tiene 3000.
A ustedes lo felicitan porque, en fin, es un autor bien citado, bien conocido. Eso es verdaderamente estimulante para el que está recibiendo esos servicios, participa de este tipo de redes. Es muy bueno, igual ocurre también en Research Gate. Hay otras redes, o sea, esta es una variante que yo les he dicho, es una cosa de la que podemos prepararnos y de la que podemos contribuir y podemos conversar con ustedes en otro momento. Sí. Dice Rosalía que qué buscador le recomienda para salud, por favor. Bueno, en salud, bueno, tengo entendido que esto que viene aquí como que hay una base de datos en salud que creo que es esta misma de Mendeley. O sea, Mendeley no es solamente un gestor bibliográfico, es también una base de datos. Yo lo he escuchado usted mencionar, doctor, PubMed para salud. La PubMed es pudiera decir que es de las más representativas, es de las más completas. Podemos buscarla después, pero ahora sí, PubMed y Mendeley les da una ayuda extraordinaria en este sentido también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? No es de las cosas que, o sea, de las fuentes que normalmente nosotros utilizamos con sistematicidad. Las de salud no estoy tan familiarizado, pero estas son importantes. Y bueno, dijimos que PubMed, mencionamos PubMed, bueno, es una base de datos que abarca un perfil bastante amplio, pero realmente, a mi modo de ver, en lo que Cielo es más fuerte en información, o sea, en revistas médicas de carácter médico y en fuentes de información de carácter médico, en Cielo habría otra fuente importante. O sea, esa base de datos es importante para cuestiones de carácter médico. He escuchado de otra porque me he metido en LabRoots, nada más que dependiendo de la especialidad médica. De hecho, yo me inscribí ahí, nada más que todo es en inglés. Sí. El asunto es que hay que manejar, hoy el manejo apropiado del inglés es una herramienta porque ya usted ve que la mayoría, voy a decir, hoy diría que el 70% de la información científica del mundo, determinado peso, determinado valor más relevante, se escribe en inglés. Las revistas más importantes que están hoy alojadas en la web de la ciencia son revistas, la mayor parte de ellas son revistas en idioma inglés. O sea, y hablar, digamos, de la base de Scopus, es una base de datos extraordinaria. Y o sea, y es contentiva también de mucha información de valor desde el punto de vista médico, en ese orden. Creo que esta es importante, ¿no? Esto se tenga en cuenta.
O sea, estamos hablando ahí de la web de la ciencia, de Scopus. Vamos a ver aquí. McLean, perdón, McLean. ¿Usted conoce esa, profe? McLean es producida por la National Library of Medicine, que esto es, bueno, por supuesto, de Estados Unidos. Esto también es una muy importante base de datos. Sí, yo, o sea, ahora se los estoy diciendo, se los puedo hacer llegar. Mañana usted lo tendría, esta base de datos, y esto es contentivo de un grupo de revistas bastante, bastante exigente, bastante buena. Las revistas que recoge esta base. PubMed Mainline. Aquí hay ya estas otras, las que tengo aquí. La mayoría de las que yo manejo son revistas de, o sea, y bases de datos del ámbito de las ciencias sociales. Pero estas son muy buenas. Mira, aquí hay otra, Lilacs o Lilacs. Son, dice que esta es producida por Vireme. Esta es brasileña. Es una base de publicaciones que contiene 400.000 registros de 1.300 revistas científicas y documentos relacionados con el campo de la salud. Lilacs. Pero esto se nos escapa nos distancia un poquito del centro de lo que teníamos para hoy. Yo de todas maneras, con mucho gusto, a los colegas que les prometí compartirles información, las van a tener compartida para mañana. La base de datos esta que les mencioné para mandársela por escrito. Correcto. Alejandra. Sí, yo se las mando por escrito. Sí, doctor, muchas gracias. Le encargo mucho. Me la envíe. Para que usted las tenga. Son muy buenas, muy recomendables. Estas que les estoy mencionando. Y bueno, no dejen de, por supuesto, de revisar las fuentes que les recomendé, que son el añadido para el tema de hoy. Y que no se me olvide tampoco el que trabaje en la de hoy. O sea, esa no la haga hoy mismo, ni la hagan mañana, ni la hagan pasado. Pero es que es la guía que yo le recomiendo para cuando ustedes tengan hecha la película, se aplica la guía al tema de hoy. Bien. Sí, gracias. Correcto. Bueno, entonces, ¿algo más? No, mañana igual vamos a estar compartiendo toda la información que usted nos ha propiciado y va a estar en la plataforma temprano, igual la grabación con la presentación de hoy y con los materiales que usted ha recomendado para la lectura. Todo va a estar mañana igual disponible para todos los participantes y que puedan consultar. Revisar también de la revista para que puedan entrar en ella. Tenemos también que es algo que debe aparecer en estos días, que es la revista de Épica. Es una revista que estamos también contribuyendo y que con todo empeño y con toda profundidad y rigor, en breve va a estar ya a disposición de todos los colegas que están de cierta manera vinculados a ALCIE.
y queremos que, bueno, esta revista también cumpla con estos propósitos de los que estamos hablando, con el máximo de calidad y con el máximo de rigor. O sea, va a ser otra opción más que van a tener a mano para poder publicar sus trabajos.